Bueno, enseguida vamos a hablar de Baltar y de esas denuncias del Partido Socialista, en función de las cuales el expresidente de la Diputación de Ourense habría colocado a más de 1.500 personas en el organismo provincial. Pero antes, un poco de puente, de continuidad entre el tema de la primera parte y lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a referirnos a esa famosa expresión de la puerta giratoria, esa capacidad que algunos políticos tienen de colocarse en empresas privadas o en entidades a las que acceden, se supone, como consecuencia de la influencia que adquirieron cuando tenían responsabilidades políticas. Hay ejemplos prácticamente a diario. Hoy le ha tocado el turno a Esperanza Aguirre, que, como saben, ha sido fichada por una empresa de cazatalentos, pero hay más ejemplos más llamativos. Por ejemplo, el del ex consejero Güemes de la Comunidad de Madrid. El más llamativo, sin duda, sin embargo, el de Rodrigo Rato, que, como saben, ha sido fichado como asesor externo por Telefónica, la empresa que él mismo privatizó. El fichaje de Esperanza Aguirre por una firma de cazatalentos es el caso más reciente de una práctica habitual, pasar del gobierno a la empresa privada. Un ejercicio de lo más repetido en la política española y que a veces se produce a través de lo que se conoce como puerta giratoria, es decir, incorporarse a una empresa sobre la que se tomaron decisiones importantes mientras se estaba gobernando. Por ejemplo, privatizarla, en más de un caso alegando una falta de rentabilidad o una mala gestión que al dejar de ser pública se transforma en jugosos beneficios. Un caso paradigmático es precisamente el de un colaborador de Esperanza Aguirre. Juan José Güemes fue consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid. Bajo su gestión, entre 2008 y 2010, se privatizaron servicios como el de los análisis clínicos para los hospitales públicos. Ahora, Unilabs, la empresa para la que trabaja, acaba de adjudicarse esas tareas. La práctica no es nueva. Ya en 1994 el gobierno de Felipe González decidía privatizar Enagas y vender la gran mayoría de sus acciones a Gas Natural. En el 2010, el expresidente fichaba por la gasística como consejero independiente. Otro expresidente, José María Aznar, es asesor externo de otra energética, Endesa. Fue precisamente bajo mandato del Popular cuando se culminó la privatización de esta compañía. En el grupo empresarial coincide con exministros de distinto signo, como Pedro Solbes y Elena Salgado. Llamativo es también el caso de Rodrigo Rato. Tras la debacle de Bankia, el exministro ha fichado por Telefónica, empresa privatizada durante su etapa al frente de la cartera de Economía y Hacienda. Con puerta giratoria o sin ella, el trasvase de la política al mundo de la alta empresa deja una lista asombrosamente extensa de ejemplos. ¿Le suenan estos nombres? Ángel Acebes, Iberdrola. Josep Borrell, Abengoa. Abel Matutes, Banco Santander. Miguel Boyer, Red Eléctrica Española. Josep Piqué, Vueling. Isabel Tocino, Banco Santander. Jordi Sevilla, PricewaterhouseCoopers. Eduardo Zaplana, Telefónica. Rafael Arias Salgado, Carrefour. Javier Solana, Acciona. Algunos de los ejemplos de la famosa puerta giratoria, que no es algo, un vicio exclusivo de España, sino que se repite en todas las grandes economías, en Estados Unidos también, muchos ejemplos de personas que entran, salen del gobierno y entran en bancos, etcétera. Pero en cualquier caso, ¿qué sensación produce, Julio? Hombre, queda feo, ¿no? Es decir, queda feo. Es decir, lo que tiene, por ejemplo, los altos directivos de la Comisión Europea, los excomisarios, por ejemplo, o incluso los directores generales, son 4 años en los que no puede estar en ninguna empresa que tenga que ver con el sector en el que él manejaba cuando era comisario o cuando era director general. Lo que pasa es que a veces determinar los límites... El caso de Güemes es que hay una normativa, le impide 2 años y como han pasado 4, pues la ha privatizado tal y en vez de pagarle 2 años se lo pagan a 4. En todo caso, digamos, cuando una persona deja un cargo, ¿no? Dice, hombre, parece mentira que siendo expresidente o siendo ex no sé cuánto que siga cobrando del Estado, normalmente se hace para compensar el mantenerlo fuera de determinados sectores. Claro, pero sucede... Ahora, ahí hay, digamos, todo un tema que muchas veces en vez de 4 años son 2, y lo que es, digamos, el caso absolutamente tremendo es el del que fue el que estaba antes de Merkel en Alemania, que era, ¿cómo se llama? Kohl, me parece. Reder. No, que está trabajando hoy para los rusos en Gazprom. Sí. Reder. Pues ahí lo tienes, ¿no? Es decir, Bueno, el caso de Rato es bastante llamativo también. Eu quería falar de Rato precisamente porque eu creo que estou contra ese modelo estructural da porta xiratoria, pero o caso de Rato é máis grave. El Rato é unha persona que é millonaria. El Rato é unha persona que non necesitaba traballar
Rato xa está en edade próxima a xubilación. A operación de Rato é un insulto á ciudadanía. É decirnos que dá igual o que pensemos, que dá igual o que nos indignemos, que Rato é dos nosos. Vamos a protexelo e vamos a poñer para que gane o que para ele é unha miseria de 100.000 euros, porque o posto de traballo que tiña antes de entrar en Bankia era de 3 millóns de euros anuais nunha entidade financiera a que foi a traballar logo de ser o xerente do Fondo, o director xeral do Fondo Monetario Internacional. Por tanto, na opinión de Rato é unha operación política de mostrar que o poder xa non ten ningún medo polos cidadáns, ningún respeto e que fai esa operación con total descaro. E eu creo que nada escarña máis que unha persoa que posiblemente debía estar camiño dun xulgado que o levara posteriormente a unha prisión pola súa xestión en Bankia este outra vez camiño de un posto dorado na administración. Insisto, nunha empresa que privatizou estando el no goberno. Brevemente, Gonzalo. Yo para complementar, lo que sí señalaría es que todavía esto es más grave porque la clase política es una clase política devaluada. Y por lo tanto, bueno, alguien puede entender que un gran técnico que ha sido un ministro de Obras Públicas porque era un ingeniero anteriormente, tenía su propia trayectoria laboral, que después pueda incorporarse en el mismo tipo de cuestiones, si es un profesional y demás, pero es que justamente lo más llamativo de todo esto es que el perfil técnico capaz o de gestión de buena parte de los altos cargos que pasan por las administraciones públicas ni dan el nivel necesario para ocupar el cargo político que ocupan, cuando menos para luego. Entonces ahí justamente es donde se visualiza que lo que se hace es pagar el favor político dado, o el favor político que se va a dar, o el contacto con el político de turno. Es decir, el argumento, claro, si supusiésemos que la clase política es una clase política adecuadamente seleccionada, con gente muy competente, con las mejores, entonces alguien podría decir, bueno, pues hombre, estos grandes portentos, pues no los vamos a desperdiciar ahora volviendo tal, es bueno que dirijan las mejores compañías, porque tienen una experiencia acreditada en la gestión pública, pero justamente el sistema de gestión, el sistema de selección de dirigentes es tan perverso y supone una selección tan adversa que al final el camino es, sea usted un miembro de un partido disciplinado, haga muchos pasillos, consiga llegar a tal, y al final esa meritocracia interna acaba poniendo en puestos de dirección a gente que no tiene competencia, por ejemplo, en los consejos de dirección de las cajas de ahorro, a los que no tenían ninguna competencia, y de aquellos lodos vienen estos vagos. Bueno, hablaba Julio de meritocracia caciquil, no sé por qué me enlaza estupendamente con el siguiente asunto, que es el de José Luis Baltar. Saben que bueno, tiene complicaciones con la justicia como consecuencia de esa querella presentada por la Fiscalía y que ha sido admitida a trámite por un juzgado de Ourense que ve indicios de delito, de la posible comisión de un delito de prevaricación. Hay más denuncias por parte del Partido Socialista que da cifras concretas. Habla de hasta 1.500 personas que habrían sido contratadas directamente por la institución provincial, por la Diputación que él preside durante más de 20 años, pero es que amplían el foco y hablan de que como consecuencia de su intermediación podrían haber encontrado trabajo más de 6.000 personas en toda la provincia de Ourense. Solo en el primer trimestre del 2010 contrató supuestamente a 104 personas a dedo. Por ello tendrá que responder ante el juez José Luis Baltar. En esas contrataciones el expresidente de la Diputación ourensana habría invertido más de 600.000 euros. En la acusación por nepotismo, los socialistas denuncian que Baltar habría empleado durante su mandato a más de 1.500 personas en la entidad provincial. La Diputación cuenta actualmente con 747 trabajadores, pero durante su presidencia otros 900 habrían sido empleados como interinos o con contratos temporales. Según el PSOE, si se contabilizan también las maniobras para colocar a otros afines en concellos y mancomunidades gobernadas por el PP, la lista podría rondar los 6.000 beneficiados. Tras la admisión a trámite de la querella, la oposición ha pedido que se abra una comisión de investigación. No ha sido posible. Le ha impedido el voto de José Manuel Baltar, actual presidente e hijo del procesado. Bueno, hemos visitado una de las localidades que se identifica de una forma más evidente con el baltarismo. Se llama Nogueira de Ramuín, la localidad de la que fue alcalde José Luis Baltar. Nogueira de Ramuín y un poco el territorio que lo circunda, para saber qué opina la gente que vive en este territorio de las prácticas de José Luis Baltar. Y nos hemos encontrado esto.
Entramos en Nogueira de Ramuín y en el camino que nos lleva hasta su capital, Luintra, percibimos ya la huella indiscutible de José Luis Baltar. Un paseo por el pueblo, una conversación con los vecinos y queda claro, este es su feudo. Conocémoslo de toda la vida, qué buena persona. Una persona muy ejemplar que ayudó mucho a muchas familias. Aquí queremoslo moito todo o mundo. Antes de dar el salto a la Diputación de Ourense, Baltar fue alcalde aquí durante casi 20 años, ganando todas las elecciones por mayoría absoluta. Se el cantañado fixo moitas cousas. Meternos auga, da traída. Gracias a él, hoy en día el concello es lo que es. Están satisfechos con las obras públicas y también con su política de contratación. Le ha dado muchos puestos de trabajo a la gente y mucha gente aquí pues lo estaba pasando mal. Algunos colocó por ahí. Sí, eso es verdad, que enchufó mucha gente, sí. Enchufar personas enchufou. Pídele tamén, por favor, que se me enchufaba con fillo, meu fillo estudiou informática. Depois me colocaba, prometeume que sí. Le ha hecho muchos favores a mucha gente. Favores que administraba también desde su puesto como director de este colegio de Luintra. No quieren reconocerlo ante la Cámara, pero los que le conocen de aquella etapa aseguran que la cola para visitar el despacho del director cubría todo el patio. La sombra de José Luis Baltar aquí en Nogueira de Ramuín es alargada. Casi 20 años después de que abandonara la alcaldía, su presencia es palpable en cada esquina y lo demuestran ejemplos como el de este parque empresarial. La Asociación de Empresarios de la zona quiere bautizarlo con su nombre, con el de José Luis Baltar, como un homenaje a su persona y a su labor. Min cando din que José Luis Baltar aquí tiña moito poder e facía o que quería, me fai moita gracia, non hai moito mito en todo isto. O sea, non sabemos que non vai a salir condenado, seguro. Los vecinos también quitan hierro a su imputación. Todos tenían algo detrás del rabo. Yo pienso que eso lo hacen todos. Él aquí fue muy bueno para la gente y no es que solo metiera a la gente de él. Él es de aquí. Entonces tira más por el pueblo que otros. Es normal, deberían ser todos así. Fidelidad y admiración es lo que se respira en Nogueira de Ramuín por una gestión, la de José Luis Baltar, que ahora le enfrenta a la justicia. Bueno, si hacemos caso a lo que dicen los vecinos de esta zona de la provincia de Ourense, efectivamente, José Luis Baltar colocó a mucha gente que le pedía, hablaba en concreto una persona que decía que le pidió que su hijo había hecho informática y que le dijo que sí, que no había ningún problema. Lo que pasa es que probablemente se quedó sin cacique antes de tiempo. No sabemos. Mira, yo te digo una cosa, a mí, o sea, todo este asunto, hay una cosa que es muy peligrosa, que es lo que es la igualdad de oportunidades de los ciudadanos frente a los puestos en el sector público. Tiene que ser total y absoluta, ¿no? Es decir, no por el ser del pueblo A o del B vas a tener más ventaja o vas a tener menos, o ser, digamos, de la cuadrilla del presidente de la Diputación que está enfrentado con el alcalde, pero tú como eres del alcalde entonces ya no entras ni muerto. Es decir, yo creo que esto, digamos, es, ¿cómo os diría? Esto es el sur de Italia, ¿no? Es una especie de mafia en la que lo que hay son unas prebendas laborales y incluso permisos administrativos para abrir un estanco o una cafetería o lo que sea. Es decir, lo que es el verdadero problema es la igualdad de oportunidades entre la población. Y esa es una cosa que hay que respetar. Que, por cierto, no es un principio socialista, sino que es mucho más anterior, que es profundamente democristiano. Bueno, yo iría más allá, yo creo, es decir, lo que estamos hablando es hasta qué punto las relaciones impersonales son el sistema para conseguir tener cualquier tipo de output político, social o económico en una sociedad. Incluso hay algún trabajo muy famoso que compara la evolución de Venecia y Génova en la época medieval e intentan explicar justamente cómo hay sociedades en las cuales el tipo de entramado que hay es un entramado más personal, con redes más familiares, o lo que ahora pueden ser más caciquiles, mientras que la evolución hacia el mundo moderno supone que las relaciones sean mucho más impersonales, que sean en base al mérito, en base a la más institucionales. Claro. Sí, más impersonales en el sentido de que no dependa del individuo concreto que sea, sino que usted no tenga un lazo familiar o una relación establecer, sino que, y eso es muy importante justamente para eso, pero también para establecer un
sistema de incentivos adecuado en una sociedad. Porque si la sociedad entiende que para conseguir algo usted tiene que estudiar, tiene que formarse y demás, la gente se dedicará a hacer esas cosas. Pero si en la sociedad tú institucionalizas que la fórmula de medrar o de crecer es conseguir llevarse bien con el cacique de turno, o mandarle un buen regalo las Navidades y hacerle unos cuantos tal, pues esa era otro tipo de estructura. Los modelos de equilibrio institucional menos eficientes son justamente estos. Ahora es cierto que el poder político siempre intenta buscar estas cuestiones y el poder político por eso necesita un contrapoder y un control. Eso existe en las sociedades no democráticas, en las democráticas, desde luego en el caciquismo gallego de forma tradicional. Yo esto que yo escucho aquí en Nogueira de Ramón lo he escuchado en otros muchos concellos de Galicia de forma histórica y podría contar 1000 anécdotas de este estilo, pero también en las otras organizaciones políticas y en partidos. Y, hombre, yo sé cómo de repente en una agrupación local aparecen 150 militantes en 15 días para ganar un congreso. Y, bueno, es lo mismo de lo que estamos hablando, exactamente. Lo que pasa es que se puede hacer con más inteligencia, porque el gran problema de todo esto de Baltar es que lo ha hecho con tanta prisa que al final no hizo la oferta pública adecuadamente y bien regulada. Entonces, los que lo hacen más listos no cometen esos errores que te pillen. Pero todo esto, en definitiva, es un modelo antiguo que una sociedad avanzada tiene que dejar atrás justamente para desarrollar. Y yo creo que Ourense merece un cambio. También es cierto que si hay una guerra del PP detrás, una guerra de fichas detrás, que bueno, que al final Feijóo y Baltar han tenido siempre sus tensiones, ya las tenía con Fraga, y que a ver cómo esto se desenvuelve. El problema lo puede tener también Feijóo si después de hacer toda una operación al final el baltarismo le ganase por segunda vez. Es que conviene recordar que la querella concreta se refiere a la contratación en el entorno de 100 personas coincidiendo con el Congreso Provincial del Partido Popular. Estamos hablando de eso en concreto. Y todavía no hemos empezado, porque claro, puede ser que le ganen a Baltar o los Baltares en Ourense, pero yo todavía no he leído si ya se ha empezado a contar si los diputados que tiene Baltar son suficientes para que se tambalee la mayoría absoluta. Como le pasaba a Fraga para que pueda haber un piso donde se encierren. Entonces, que tengan cuidado, que está muy bregado el asunto. Sí, y que estos José Manuel Baltar me negó aquí en esta mesa que hubiera sucedido semejante cosa, o sea, que ni siquiera reconoce las cosas que protagonizó en el pasado. Sucedió, debió haber sucedido. Manuel, brevemente. Sí, darlle razón a Gonzalo. Eu creo que non só un problema antidemocrático, caciquil, de desigualdade de oportunidades, de gremio, etc., sino que eso se acaba trasladando ao nivel de desenvolvemento dun territorio, non? Si algo demostra que o caciquismo, a pesar do que di o contertulio Bastos, que hoxe non está, que o caciquismo non sirve, é que cantos anos? 30 anos de goberno... 24, creo que foi. 24 anos de goberno Baltar na Diputación non fixo de Ourense... Es que se fixeron moi largos. Claro, non fixo de Ourense... non aportou a Ourense nada, non? Sino que sigue sendo un territorio, en fin, bueno, yo creo que el propio vídeo era muy bueno, porque creo que, no sé si se me escapa uno, pero posiblemente en el vídeo no hubiese mucha gente menor de 65 años. No, bueno, precisamente esa zona de la provincia de Ourense, bueno, como casi toda la provincia, por otra parte, está como está. Porque el caciquismo no genera oportunidades y la gente se tiene que ir a buscar otro sitio. Etcétera. Bueno, nos vamos corriendo al plato de informativos. Empezamos Pulsía para que nos cuente otras cosas que también sucedieron este lunes, así que adelante, Xuya. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Pues parece que a la vuelta de Navidad los estudiantes siguen tanto o más enfadados con José Ignacio Wert que antes de las vacaciones. El ministro de Educación ha tenido que cancelar una conferencia que iba a tener lugar esta tarde-noche en Sevilla. Unas 200 personas pedían a gritos su dimisión. Después de 40 minutos en los que la organización intentó calmar los ánimos, Wert tuvo que abandonar el recinto, no sin antes calificar la protesta de acto fascista. Lo que a uno no le debe llevar un ejercicio de intolerancia y, si se me permite, de fascismo, a lo que no nos debe llevar es a arrepentirnos. Es decir, lo que sí tiene que quedar claro es que mediante el grito, mediante la intolerancia, mediante el no dejar hablar, no se puede llegar a ningún sitio. Quizás la salida para algunos estudiantes esté en China o Brasil como profesores de español. Según el Instituto Cervantes, la demanda ha aumentado tanto en estos países que el año pasado solo se pudo aceptar el 30% de las solicitudes para aprender nuestro idioma. Y es que precisamente hoy hemos sabido que el castellano es ya la segunda lengua más hablada del mundo tras el chino y también el segundo idioma más usado en Twitter, solo le gana el inglés.
Acento Gallego tendrá la zarzuela este viernes. El rey recibirá entonces a Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Xunta será el primero en reunirse con don Juan Carlos después de las elecciones autonómicas gallegas, vascas y catalanas. Feijóo es por ahora el único que tiene cita con el monarca. El endacari vasco, Íñigo Urkullu, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, todavía tienen que esperar a que se fijen sus encuentros. Y hoy hemos dicho adiós al empresario que convirtió la castaña gallega en una delicatessen consumida en países tan distantes como Angola, Brasil o Moscú. José Posada, fundador de la empresa Marrón Glacé, ha fallecido este lunes en Ourense. Sus dulces basados en las castañas son conocidos en medio mundo. Japón es de hecho el principal consumidor de este producto. Además de un reconocido empresario, Posada fue eurodiputado por Coalición Galega en los años 90. Nos vamos ahora a hacer un repaso por las portadas de los principales diarios digitales de dentro y fuera de nuestras fronteras, como siempre de la mano de Marina Chiavegato. Pues vamos a empezar dentro de nuestras fronteras, aquí en Galicia, y hoy en la portada de La Voz toca tema sanitario. El titular es el siguiente: el copago le cuesta 3,6 euros al 85% de los pensionistas gallegos. Cuentan también que Sanidade dice que los jubilados no han dejado de comprar medicamentos por culpa del copago. Como dije, eso es lo que pasa aquí en Galicia, se titula La Voz de Galicia, pero hoy hemos decidido también bucear por la prensa internacional y rápidamente nos dimos cuenta que la noticia está en Estados Unidos. Empezamos por el Wall Street Journal, que habla de un problema entre Obama y la oposición. ¿Por qué? La respuesta la encontramos en el siguiente periódico. En el Washington Post dice que el problema es el techo de deuda. Obama lo quiere alargar, quiere aumentar el techo de deuda y necesita para eso la ayuda de la oposición. Dice que en el caso de que no se haga eso, de que los conservadores no voten, para que eso suceda puede estar en causa el sistema de seguridad social y también el pago de las facturas. Dejamos Estados Unidos, pero seguimos hablando en inglés, porque vamos hasta el Reino Unido, donde Cameron ha decidido salir en defensa de la Unión Europea después de todo este debate que se está produciendo allí sobre el euroescepticismo. David Cameron hoy ha hecho ronda por los medios de comunicación, ha dado entrevistas y ha dicho que Europa sí es buena, que la estrategia europea sí es buena para el Reino Unido y que los británicos apoyan la Unión Europea. Vamos a terminar en Italia con acento italiano, porque allí hay campaña electoral. Monti y Berlusconi están en campaña electoral y el titular le toca a Monti, porque Monti ha dicho hoy que Berlusconi es el flautista de Hamelin y ha dicho que tiene la culpa por todas las subidas de impuestos. Y por cierto, si estamos buceando por la prensa italiana, es imposible no mencionar la noticia de que la Cicciolina ha vuelto a la política. Bueno, pues muchísimas gracias, Marina. Muy interesante las cosas que cuentan los periódicos que no son españoles, ese repaso por la prensa internacional que siempre nos da puntos de vista diferentes. Nos vamos a un periódico que no puede ser más gallego, La Voz de Galicia. Les dábamos la portada de la edición digital, pero esta es la primera página del periódico de mañana, que se van a encontrar en sus kioscos en papel. Dice así el titular de apertura: la Xunta reduce un 15% las ayudas para la compra de los libros de texto. Convocará más de 200 plazas de profesores de infantil y primaria, tras dejar sin cubrir 1.125 jubilaciones en todos los niveles en 4 años. Foto de primera para un juicio que hoy empezaba en A Coruña. Los primeros testimonios no aclaran cómo murió el niño Diego Novo. Juicio por el accidente en la piscina de un colegio coruñés. Destacar también que el Deportivo ya está intervenido judicialmente desde ayer por hoy. La jueza nombra administrador concursal y congela el embargo de Hacienda, que levantará en breve. Que Martins afronta costas que pueden llegar a 96 millones de euros tras perder otra vez en su contencioso con Jove, y finalmente que el fiscal general del Estado rechaza la posibilidad de un pacto extrajudicial con Iñaki Urdangarín. Parece que el cerco se va estrechando en torno al yerno del rey, que podría enfrentarse a varios años de cárcel como consecuencia de las prácticas que llevó a cabo en la Fundación NOS. ¿Algún titular que merezca vuestra consideración? Yo de esto último creo que es absolutamente necesario. Creo que no por un interés en defender la corona y nada, simplemente por una cuestión de estabilidad y también justamente de dar el mismo trato a todos los ciudadanos, que a la corona lo que menos le puede interesar es intentar buscar algún acuerdo raro que intente liberar a Urdangarín de las responsabilidades que tenga. Creo que sería lo peor para ella, para la propia corona, en la estrategia, al margen de que no sea mi estrategia, pero la estrategia que tenga la corona de autoperpetuarse o de sostenerse, tiene que dejar caer alguna cabeza para dejar claro que los castigos son iguales para todos. Bueno, una institución sin duda en horas bajas después de esa batería de correos que ha filtrado
entrado, como sabemos, el ex socio de Urdangarín, en la que también implica a la famosa Corinna Wittgenstein, que, como saben, mantenía una estrecha amistad con el rey don Juan Carlos. Nos vamos a ver el off the record de hoy con nuestra intención de dejarlo siempre con una sonrisa. Hoy Lois Varado se ha inspirado en alguien que siempre tiene que estar ahí presente, los hermanos Marx. Off the record. Digamos que en el mundo del humor existen 3 categorías: los cómicos buenos, los cómicos malos... Perdón, me equivoco. He dicho Alfredo Manos Tijeras. Es señor Rubalcaba. Y aquellos que se han ganado un hueco en el Olimpo de la risa. Me recuerda mucho a un mono. ¿Qué? Sí, siento haber dicho eso. No es justo para los otros monos. Los hermanos Marx pertenecen a esa categoría de genios de la comedia, entre otras cosas porque su humor ácido sigue muy de actualidad y es fácilmente aplicable a la política contemporánea. Por sus buenos modales parlamentarios. Tengo una cita para insultar al embajador trentino y no quiero hacerle esperar. ¡Vamos, deprisa! Por sus legislaciones en materia laboral. El Ministerio de Trabajo quisiera informar que los empleados de Fridonia piden trabajar menos horas. Muy bien, les daremos menos horas. Empezaremos por quitarles la hora del almuerzo. Y sobre todo por sus principios, brillantemente ejemplificados en el hoy presidente del gobierno allá por 2007. Yo tengo principios. Los de ZP son los de Groucho Marx, que decía: estos son mis principios, y si no le gusta, tengo otros. Ahora una película de los hermanos Marx, Sopa de Ganso, vuelve a estar de actualidad gracias al Banco de España y su informe de cómo se ha ejecutado la supervisión del riesgo bancario. No les engañamos si les decimos que el resultado de la profunda investigación ha sido algo parecido a esto. Quiero un informe detallado de su investigación. Está bien, se lo daré. El lunes vigilamos la casa de Firefly, pero él no salió, no estaba en casa. El martes fuimos al béisbol, pero nos engañó, no se presentó. El miércoles fue y nosotros le engañamos a él, no nos presentamos. El jueves fue por partida doble, nadie se presentó. El viernes llovió todo el día, no había partido y nos quedamos en casa escuchándolo por la radio. Y es que en dicho informe podemos leer cosas como que no se ha establecido el nivel de interlocución adecuado, que se echa de menos la participación de directivos de más nivel, que no se han mantenido las reuniones acordadas o que no hay constancia por escrito del contenido de los encuentros. Una supervisión realmente ejemplar. Una lástima que los entonces responsables del Banco de España no hubiesen nacido 50 años antes. Seguro que alguno de los Marx les habría dado un papel destacado en alguna de sus cintas. ¿Tiene usted abogado defensor? Es inútil. Llegué a ofrecer $18, pero no conseguí a nadie que me defendiera. $8 que parece ser, confiesa Miguel Ángel Fernández Ordóñez en esta parodia que ofrecía para que lo defendieran y no encontró a nadie. En fin, señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, don Julio, don Manuel, don Gonzalo. Regresamos mañana a partir de las 10 menos 20 de la noche. Estaremos con la consellera de Facenda para que nos desentrañe las claves de esos presupuestos. Hombre, a estas alturas ya nos lo sabemos, pero estuviste... ¿Cómo se llama la consellera de Facenda? Pues no lo sé, sé que la anterior, o sea, me tiene que disculpar, sé que la anterior veces. Marca Gonzalo. Efectivamente, Marta Currés. Ahí. Elena Muñoz. Consellera de Facenda estará con nosotros mañana para que nos explique los detalles de esos presupuestos que se acaban de aprobar y muchas otras cosas relacionadas con este departamento. Será mañana, como les decía, 10 menos 20 de la noche. Ahora les dejo con la cabecera de salida, pero antes con un vídeo que ha recuperado un gallego que está teniendo un gran éxito en internet y que recupera imágenes de Vigo de los años 70. Fíjense, porque la ciudad ha cambiado mucho más de lo que pudiera parecer. Sean felices. Caballero, soy Vigo mismo, que le habla con voz de mar. Buen monumento, ¿eh? Se lo he levantado yo a mis hombres, aquí en el Berbés, a los que empezaron a hacerme rico con su trabajo y con su valentía. Buen vivero de pescadores. Dese usted una vuelta por el barrio y mire lo que quiere. Pero váyase pronto a descansar, porque mañana debe levantarse temprano. Vigo en la intimidad ofrece jardines y rincones apacibles para dejar transcurrir el tiempo amablemente. El centro urbano con sus típicos tranvías le dan el aspecto clásico de ciudad del primer tercio de siglo. Pero esta es solo una de sus múltiples